El capítulo Illusion se estrenó hace mucho, pero pese al tiempo de estreno que tiene y aparentemente pocos detalles recónditos, da paso a un proyecto bidireccional en la dinámica adversa en la antítesis en esta temporada 5. De igual modo, por lo bueno y regular al mismo tiempo que haya sido el capítulo, será enriquecedor por parte mía explorar las matices que podrán encontrarse en el transcurso de este análisis, cosa que me encantaría gratamente darte la bienvenida a este video análisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Illusion. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Como se mencionó en análisis anteriores, los parisinos están al tanto del rapto de los Meraculous por parte de Monarch, impulso que los medios optarían en indagar más sobre el tema, extrayendo la opinión de la comunidad sobre su conocimiento de la situación, y más aún, preguntando su experiencia al estar acumatizados. Al primer entrevistado tenemos a Javier Ramier, quien demuestra tener fe en Ladybug y Katma a pesar de sus numerosas acumatizaciones, al olvidado personaje XY olvidando con quién trata antagónicamente París, y al final se entrevistó al señor Damocles, reciente acumatizado, cosa que al revelar esta clase de datos surge la siguiente incógnita: ¿las autoridades también están investigando este inusual caso? Se tienen escasos datos sobre la policía o el grupo de detectives que debe haber en la ciudad, porque esta oleada de acumatizaciones mantiene muy inquieta a su población en general, y hay que tomar en cuenta que quienes protegen su ciudad son adolescentes. Aunque hagan su trabajo, aún les falta aprender cómo funciona el mundo. Sin embargo, si estuviese un detective que investigue el caso, a estas alturas estaría en un callejón sin salida, dado que Gabriel oculta bien sus huellas, pero sería lógico que muestren a las autoridades a investigar aquel asunto que asola a la otrora ciudad de París. El plano cambia las noticias en transmisión, y el grupo que visualizamos llevan a cabo una conversación de cómo contrarrestar las acumatizaciones que inquieta a París, y entre los miembros que podemos encontrar es a Bob, al señor Banana y a Le Cataldi. Nadia pregunta el modo en que se pueden evitar tales percances en la ciudad, tomando en cuenta que Monarch se hizo más poderoso, pues omitiendo las palabras de Bob y el señor Banana, pues desde el capítulo de Wishmaker, Alec ha concebido una mentalidad altruista y optimista que le permita mantener su frente en alto, llegando a erguir su autoestima a tal punto que no temen compartir el dato de que hay que tener más amor propio para tener la voluntad suficiente en no ser víctimas de nuestras propias emociones negativas. Sin embargo, las podemos derivar con el mero hecho de por qué no promover la ayuda terapéutica, pues basándonos en estadísticas anuales del 2021 de Francia, el 23% de los ciudadanos muestran signos de ansiedad, un 63% declara tener problemas para dormir y un 10% ha tenido ideas en los últimos meses, según datos de la última oleada de encuestas sobre la salud mental del gobierno francés, cosa que a raíz de estos datos, la idea de Alec ha de radicar bastante en promover tanto la autoayuda como la ayuda psicológica, lo cual no es de avergonzarse pedir ayuda de algo de lo que no tienes control, y la falta de voluntad la tienen muchas personas. Mírenlo desde esta perspectiva bíblica. Si analizamos este determinado pasaje, precisamente en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, Monarch sería el diablo que busca en las iglesias a quien corromper, porque los que ya están corrompidos están en las calles. Del mismo modo, lo que Monarch está gustando en buscar ahora son personas cuya voluntad fuerte sea quebrantada para alterarlas en su peor versión de Akuma, las cuales tales personas simbolizan las iglesias en los que los demonios están acechando. Créeme, es mejor dormir en cementerios. En el hogar de Adrien, Plagg estaba escuchando, deleitándose con lo convincente que sonaba para él la IA de Adrien en el Alliance que probablemente su padre le regaló. Entre esas cosas eran las curiosidades de sus quesos favoritos, como por ejemplo el Concoyot, el cual es un queso suave y fresco francés a partir de leche de vaca desnatada, producido principalmente en Franco Condado, Lorena y Luxemburgo. Está sazonado con finas hierbas y resulta más una salsa que un queso, siendo un queso típico de la gastronomía del mismo Franco Condado. Y también uno de los beneficios del queso Camembert es su alto contenido en nutrientes. Este queso es una buena fuente de vitaminas A, D, K, riboflavina, potasio, fósforo, hierro, niacina y tiamina. Contiene bajos niveles de sodio y proporciona mayor aporte de calcio y proteínas que los quesos de vaca. Es más bajo en calorías, colesterol y grasa, y tomando en cuenta las palabras de Plagg, sí, parcialmente es bueno para el cabello, ya que este necesita de hierro y otros nutrientes para tenerlo hermoso. Adrien le menciona a Plagg que el anillo que tiene no le parece genial por el mero hecho de ver su imagen en todas partes. Esta conducta en Adrien nace en que nuestra estúpida conducta accidentalmente queda inmortalizado en todo internet. Unas personas saben tolerar las burlas, otras les daban igual, y otras que ni siquiera saben que internet existe. Pero hay este tipo de personas que no pueden tolerar el mero hecho de que una falla suya sea un paupérrimo y un enorme símbolo de burla, que la lleva a caer en un estado de ánimo muy deplorable. Y de ejemplo está la siguiente historia. Esta comenzó con la publicación del rapero Ralph Fari, que pidió esa torta para una celebración
celebración y cuando la recibió se sintió muy decepcionado. La torta era tan mala estéticamente que no tardaron en llegar las burlas y las comparaciones con otros fracasos, pero la creadora de aquel pastel dio su versión sobre lo que había sucedido y explicó cuál fue el motivo por el que su obra terminó tan mal. La pastelera aseguró que fue su hija la que, durante su ausencia, trató de ayudarla con la decoración. La imagen de la mujer y su emprendimiento, que ya lleva 3 años desde que comenzó, se derrumbaron ante el escándalo viral. Según explicó la mujer, sus ventas disminuyeron drásticamente e incluso empezó a recibir amenaza, lo que un meme puede desencadenar, damas y caballeros. Porque ojo, volviendo a la situación de Adrien, porque hay una amplia diferencia entre ser una imagen publicitaria que ser una imagen digitalizada a ser convertida en una IA, lo cual la notoriedad es amplia en contraste. Dicha idea lo llevó a pensar en hablar firmemente con su padre respecto al tema, y el detalle está en que desde que tuvo aquella conversación con Mari, Adrien ha conservado esa misma fuerza de voluntad para poder decir las cosas de frente a su padre, o solo son conjeturas mías. Se topa con Natalie preguntando por su padre y convenientemente esta le menciona que le buscaba, le abre la puerta ofreciéndose en llevar de la escuela, cosa que frunce el ceño por escuchar que Gabriel lo hará por ella, cosa rara para ella misma por el hecho de que Gabriel tenga ese repentino cambio. Tales sospechas no se producirían de no ser por tales palabras que le dijo en el tren, y desde aquel entonces la confianza que Gabriel le tenía a Natalie cayó en picado, sintiéndose él el que tiene que hacer que las cosas sucedan acorde a sus ideas. Cuando Adrien acude al llamado de su padre, queda totalmente atónito por el repentino cambio de actitud que tuvo de la noche a la mañana. Pues aquellos que vieron el capítulo de Destruction, Gabriel tiene en mente de que tiene sus días contados. Pese a que los días pasan, su enfermedad se agrava más tiene que idear el modo de salir victorioso antes de perecer a causa de su enfermedad. Además que el cambio de actitud no es más que un recordatorio de por quién desempeña ese papel. Sí, por Adrien y su felicidad, por lo que pasar tiempo de calidad con él le permitirá irse de este mundo con una sonrisa de la que se sienta orgulloso de dibujar cuando parta de este mundo. Y también porque la tela y los guantes hacen que el rastro del daño y la enfermedad no sean visibles con facilidad. Del mismo modo, esto resulta ser una fachada del padre bueno y amoroso para no levantar aún más las sospechas, y eso se vio reflejado cuando una gota de aceite salpicó en su delantal, casi provocando su frecuente rabia, por lo que opta en casi desatar ese acto iracundo, misma razón que Gabriel no acostumbra a mantener esa faceta repentina. Mírenla como el debut de Golden Freezer. Al entrenar por unos cuantos meses terminó estando al nivel de un Super Saiyan Blue sin tomarse el descanso adecuado para que su cuerpo empiece a adaptarse a la nueva forma que adquirió. Eso justifica el desgaste agresivo de energía cuando luchó con Goku. Ahora bien, esto también lleva a la siguiente pregunta: ¿Gabriel era así antes? No, o al menos fue así como la serie lo mostró cuando Monarch vio con nostalgia uno de sus encuentros con Emily. Gabriel es joven, con un determinado raciocinio, una conducta de un hombre adulto con una ligera felicidad y pasividad que le provocaba estar junto a su amada, cosa que Gabriel es muy diferente al que vimos en Evolution. De la misma manera, justifica la reacción de Adrien sobre ese cambio repentino. Adrien le dice que no le gustaba ver su imagen en todas partes, lo hacía sentir incómodo usar un Alliance. Gabriel le explica la razón detrás de su creación, que todo fue para acercarse más a él, ya que desde la desaparición de su esposa no puede darse el lujo de descuidar su relación con su hijo. Adrien lo entiende, más le empezó gradualmente a gustar este cambio en su padre. Mientras Mari y Alia discutían sobre cómo Monarch estaba distribuyendo los Miraculous, Nino le revela a Adrien que hoy piensa fundar una resistencia, y como primera misión sería descubrir cómo Monarch le entrega los poderes de los Miraculous a cada villano acomatizado. De entrada, para analizar esta idea ajena surgida, preguntémonos, ¿qué motiva tanto a Nino a fundar una resistencia si se suponía que esto es asunto de superhéroes? Tomando como dato el hecho de que los actos heroicos de Ladybug y Cat Noir inspiran a muchos parisinos a hacer el bien, parte de esta inspiración le fue contagiada a Nino, que a base de esta inspiración ideó fundar una resistencia que maximizaría la cacería que Ladybug y Cat Noir emplean. Otro énfasis que se puede añadir es el hecho de que él fue un superhéroe y ser testigo del gran daño que puede causar Monarch con el poder que tiene. Si retrocedemos un poquitito, nuevamente en Strike Back, hubo un momento en que Arena Furtive casi iba a ser gravemente herida por el sentimonstruo que Nino, en un momento de euforia, usó su poder para salvarla, cosa que si juntamos esos acontecimientos daría como resultado la idea de fundar una resistencia como una buena mezcla homogénea. Mientras subían al comedor, Nino se sorprende por el hecho de que Adrien por primera vez iba por cuenta propia al comedor. Esto se debe a que como su padre le dejó estudiar en dicho instituto, estableció reglas ante Adrien lo que debía hacer y no, ya que para ello Adrien tiene chefs personales, como él lo revela en la segunda parte de Orígenes, ofreciéndole un postre a Plug seguido de mostrar un disgusto a esa comida, por lo que cabe inferir que Adrien trae comida de casa para abastecerse en los descansos. Estando ya en la determinada
la mesa. Nino se dirige al grupo con los siguientes nombres en clave: camarada mayonesa, camarada mantequilla, camarada bechamel, camarada ketchup y otros más como camarada bernesa, camarada borgoña, camarada cóctel, camarada aioli, camarada agribiche y camarada agridulce. Todos estos nombres en clave que vemos más adelante con salsa de receta, cuya metáfora fue bien dicha por Nino al final del capítulo. También está el detalle en que Chloe está menos irritante en esta temporada, está menos interesada, cosa que cuando ella le preguntó adorablemente a Adrien que si quería comer con ella, Chloe aceptó el hecho de que Adrien quería comer con sus amigos. No hizo un alocado plan para alejar a los demás para tenerlo solo para ella, lo cual es una madurez que pasa desapercibida tras aceptar y respetar la decisión de su amigo o no amigo. La verdad, es difícil determinar la situación de su amistad a estas alturas, sin perder su esencia como personaje. De pronto Layla también se cola entre su grupo, cosa que Mari no lo permite de forma infantil. Nino sienta que estaban en una reunión secreta, rechazando respetuosamente la petición de Layla, pues Layla no se iba a quedar en brazos cruzados usando su Alliance para tomarle una foto a Adrien y subirla a todas sus redes sociales. Ahora bien, Nino da una muy buena analogía tomando en cuenta los hechos del cómo Monarch ahora acumatiza a las personas. La explicación fue tan buena que ni siquiera Mari y Alia formularon tal pregunta para dar inicio a su investigación, razón por la que Mari quedó anonadada por tal esclarecimiento. Y para llevar a cabo tal experimento, grabarían una acumatización, una en la que forzaría a Nino al responderlo sin escrúpulo alguno, un plan que el grupo desaprobaría abiertamente por cuán cruel suena tal plan. Una de las cualidades de Nino es no pensar con mera claridad las cosas llevándola a precipitadas conclusiones. De ejemplo lo podemos tomar en Rocketeer. Ahora bien, ¿hay otro modo para saber ese secreto? Sí, es paciencia, obstinación, observación, perseverancia y determinación. Piénsenlo, la mayoría de las acumatizaciones se han provocado en el instituto, el hábitat perfecto para Hawkmoth en tener un villano recién salido del horno, cosa que esperar a que ello ocurra es vital, porque Nino tiene a Chloe sin siquiera incitarla para que provoque algún que otro Akuma. Para cuando eso suceda, obtendría en video el cómo Monarch le otorgaría el poder a diferencia como se hizo en este capítulo. Todo esto y más mientras una pequeña horda de fans interrumpe la reunión llevándola en las recónditas zonas del instituto. Como Nino hizo un despacho en sus días de sospecha de infidelidad, también la llevó en unir las piezas para hallar a la víctima perfecta a la cual grabar. Entre los personajes acumatizados que podemos hallar son Claudia, Anarka, Jagged, André y Gabriel Agreste. Pues, ¿qué tienen en común estos personajes? Su volatilidad emocional. Piénsenlo, Claudia se acomatizó por pensar que no iba a ser aceptada por el programa espacial, cuyo examen lo rindió satisfactoriamente. Luego tenemos a Anarka, que por el hecho de no bajarle el volumen alterando la paz del festival de música, terminó acomatizándose por fines egoístas. Jagged por la ira de que la mediocridad sea superior al talento nato y el trabajo duro. Y Gabriel, bueno, él fingió su acomatización. ¿Cómo fue que Nino llegó a este descubrimiento? Fácil, estar presente. Con Claudia no supo su situación, por lo que por mera corazonada intuyó que se debió a algo superficial. Anarka, rehén en su barco tras enterarse de la asistencia de Roger. Jagged, farándula. Las tendencias se esparcen rápidamente como una pandemia. Y Gabriel, él interactuó con él e infirió que era alguien duro de roer. Estos datos en particular lo lleva a estas conexiones, misma por la que elige a Gabriel como el candidato perfecto para forzar una acomatización. Cruel, ¿no? Pero necesario para ellos. Mari acepta por mera presura a terminar esta guerra, y Adrien lo hace por presión social, aunque no se note, pero lo es. Pero lo que no sabían es que Layla había escuchado todo. Gabriel llegando a la escuela, Layla sentada en los escalones rumbo a su clase, le advierte a Gabriel que alguien estaba conspirando en contra de él, que una acumatización será causada para él, lo cual aparentemente no muestra preocupación ante una circunspecta Layla. Sí, su alianza todavía sigue vigente. Esta misma alianza radica en vigilar a Adrien de que no esté en malas compañías, ya que como se vio en el capítulo de Ladybug, esta describe cuán influenciable es Mari para Adrien negativamente, cosa que Layla no solo desempeña su rol para proteger indirectamente a Adrien, sino también para advertir al propio Gabriel de estos ataques. Y tomando en cuenta que desde que su rostro es una IA en el Alliance, esa confianza parece estar aumentando, porque no por nada Gabriel usaría a una chica cualquiera para digitalizarla a una inteligencia artificial y hacer inclusivo el producto. Aunque no lo crean, Layla se ganó ese puesto a base de mentiras, lo cual explica que desde ese enorme salto que dio en su vida tendría un enorme número de seguidores en sus redes sociales, siendo explicable el por qué una cierta cantidad de personas irrumpieron la escuela solo para
para ver a Adrien. Durante la reunión, Kalin da inicio sobre la plática sobre el futuro de sus hijos, preguntando a Gabriel sobre el archivador de su hijo, ya que es el único que faltaba. Si nos vamos al capítulo de Wishmaker, Adrien aún estaba confuso sobre qué hacer con su futuro, inquietud que le provocaba decidir, y dado a este curioso dato revelado, Adrien aún sigue indeciso con su futuro, lo cual es comprensible dado a lo que está viviendo actualmente, mas no le permite concebir un pensamiento de deseo futuro. Gabriel tenía cuenta de aquello, pero desvió la mirada. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema, pero la confusión surge a partir de que tal gesto lo hace porque mintió y perdió el archivador, o porque se percató de la venida de Mari, Alia, Adrien y Nino, cuyo aviso de Layla tenía en cuenta. Es entonces que ocurre una de las escenas que más incomodidad al espectador puede causar, ya que después de este acto, Gabriel no muestra signos de ira o enfado, pero sí con sus calmadas palabras que, mientras se iba, Nino aún seguía grabando. Mari, tras ver una vez más que Adrien sería vetado de la escuela por boca de su padre, enfatiza aún más que ella es una maldición para Adrien, asimismo al estar enamorada de él, pero Alia le hace recapacitar que no lo era, que lo único que necesitaban es disculparse con él, ya que lo que hicieron fue algo muy grosero e insensible. Hasta para mí eso es cruel, lo cual esto es un reflejo de que el desarrollo de Alia aún se mantiene más intacto que nunca, que pese a participar en estos locos planes, no significa que tirará a la borda toda su moral, mas haría todo lo posible para enmendar tal error, cosa que sensata y necesariamente arrastra a Mari a corregir sus errores, antes de que se lamente de mucho más. Con Adrien entristecido y frustrado, y Gabriel con una supuesta ira incontenida, este va a su guarida y se transforma en Monarch para usar su poder de la ilusión perteneciente a Tritz. Y si somos observadores, en la flauta que posee Monarch es morada. Pese a combinar su poder, el color de la flauta se somete a la naturaleza del color del Miraculous que predomina en el portador, razón por la que la flauta en Reina Furtive era celeste, por su cambio en el traje. Por lo mismo pasa aquí, pero con ligeras diferencias. Adrien recibe una llamada tanto en su anillo como en su smartphone, dado a los sincronizados que están, y como elección que dio fue el de su smartphone, dado que desde que experimentó aquel momento en la escuela, su incomodidad de usar un Alliance y ver su imagen en un anillo ganaría fuerza, siendo seguro para él recurrir a la vieja confiable. Cuando contesta, sus amigos piden que le dejen que se disculpe con su padre, pero a Adrien le encantaría dejarlos, pero sería inútil dado a su experiencia con él relacionándose. De pronto escucha unos gritos, acercándose con mera cautela, puede ver por primera vez cómo su padre se desata en ira, dado que sin saber era una ilusión. Pero aquí también hay otro detalle el cual se pasa mucho por alto y al mismo tiempo pasa muy desapercibido. Si nos vamos una vez más al capítulo de Collector, cuando este escuchó ruidos en el estudio de su padre, Gorilla se encargó de llevar a Adrien a platicar en el piano mientras que Natalie impedía el paso. Hasta ahora su ausencia es un misterio, ¿no? ¿Acaso fue despedido? ¿O Gabriel le dio unas vacaciones? No hay que dar nada por sentado por ahora. Adrien entreabre la puerta y asoma su cabeza grabando por orden de Nino la comatización que su padre sufría, pero vemos un pequeño rayo. Y no es la tergiversación que Nino dedujo al final del capítulo. Se diría que este sería la plenitud propia del espejismo usado por un adulto. Los dos últimos portadores en portar el Miraculous del Zorro fue Mari y Alia, y en sus ilusiones podemos notar que, además de usar una vez tal poder, tenían sus limitaciones en lo que respecta a controlar la ilusión como tal. Alia al eludir a Shadow Moth con sus palabras, a Mari a engañar a Cat Noir sobre su identidad secreta. Del mismo modo, en este caso hipotético, Monarch puede crear variables en el proceso de la ilusión que hace en su papel. Como esa interferencia que se produjo, indicio que Monarch impuso aún más poder del zorro para hacer más creíble la acumatización. Adrien, tras ver ese cambio, no dudaría en transformarse, del mismo modo Mari. Cuando Collector da su aparición, este lanza su disco desapareciendo el portón, el cual esto es un garrafal error tratándose de una ilusión, y dado que estas en realidad se disipan al entrar en contacto con un objeto o con una persona, el Miraculous en sí tiene como propósito de ser utilizado de manera estratégica, y es de decir que no hay fundamento alguno que sustente este hecho en particular. La ilusión, como la superficialidad de su palabra lo dicta, es sobreentendido a algo que no es real, todo mientras que Collector muestra un dominio absoluto del viaje al estilo Portal. Mientras que Ladybug y Cat Noir lidiaban con él teniendo en cuenta del uso que le daba a tal poder regalado, literalmente. Satisfecho con la venganza que le aplicaba al dúo tras incontables veces de ser engañado por la ilusión, él optaría en combinar el poder de Muyo, de Pollen y de Oriko, sin contar los dos que ya tenía activados, cosa que Monarch les menciona a los Kwamis que no se convirtió en Monarch por nada, que ahora que puede poseer 5 poderes al mismo tiempo sin sentirse pesado o perder la cabeza, todo gracias a los anillos que forjó en su guarida. Se desconoce explícitamente los componentes como tal de los anillos que Gabriel posee, pero se las ingenió de discernir ese percance
base que otorga al combinar más Miraculous. Si bien en el capítulo vimos cómo le da uso a tales Miraculous, nos lleva a pensar que Monarch puede usar el poder de todos los Miraculous sin problema alguno con el uso de sus anillos, pero tras su participación en el primer capítulo se percata de que sería algo muy imprudente, a menos que fuese una emergencia. De la misma manera, esto no es más que una enseñanza que a veces menos es más. La lucha con Collector los llevó a las alcantarillas, pero Cat Noir fue el primero en ser inmovilizado por el aguijón, cosa que Ladybug rápido se percata de que es acechada por Monarch, sin mencionar el hecho de haber olvidado por parte mía que Ladybug activó su Lucky Charm. Esta usa el queso rallado para zafarse de esa situación, ya que si lo pensamos detenidamente, hay que admitir que Monarch fue astuto hasta tal punto, demostrando que solo basta con la combinación del Miraculous de la abeja, ratón y gallo para inmovilizar a alguien peligroso y tangible. Los Monarchs son empapados por el queso que fueron atraídas por las ratas, huyendo de ellas. Ladybug intenta razonar con él, pero Collector da sus razones por las que se acomatizó arrepintiéndose en el proceso. Luego de ello, da un salto de fe haciendo que Ladybug optara en su power up acuático, pero no halló nada. Rápido se percata de que Gabriel estaba bien, pero no nota ciertos detalles para sospechar. Para empezar, no notó ni una gota soltar de su traje, lo cual sería ampliamente sospechoso. Y ojo, la calidad de la imagen está en HD. Ladybug tiene en cuenta que ahora Monarch tiene el poder de Treats, por lo que dejar pistas como esta al aire es meramente contraproducente, y sin mencionar que fue testigo de ver cómo un Akuma se autopurificó. Ladybug sabe más que nadie que los Akumas no tienen estabilidad cuando una persona es liberada del mal. Incluso esto lo vio en la primera parte de Orígenes, cosa que aquí invisibilizaron sus recuerdos ante datos peligrosos que ella ha recopilado a lo largo de su vigente papel. Tras el descubrimiento de Nino, las cosas la llevaron a una disculpa por parte suya, revelando la razón por la que querían ver cómo Monarch transfería los poderes de los Miraculous a sus villanos. Aunque Ladybug y Gabriel quedarán impresionados, Ladybug le reprende que hay otras formas de ayudarlo, pero Gabriel baja el tono de la conversación, que todo quedó en el pasado, que si se trataba de ayudar a Ladybug no tendría problema en dejar que Nino optara por tal artimaña, mencionando que para hacer el bien todo se vale. Un poco cínico, ¿no creen? Este diálogo es una referencia a la frase que dijo el poeta y novelista Charles Bukowski: en el amor y la guerra todo se vale, menos arrastrarse. En la guerra se muere de pie y en el amor se dice adiós con dignidad. Es ahí que Nino revela que ha fundado la resistencia para evitar más sucesos como estos, cosa que invita a Gabriel a unírsele, lo cual acepta sin escrúpulo alguno. Ahora bien, ¿cómo Gabriel usaría esto a su favor? Teniendo a Layla como su más fiel conexión, la usaría para infiltrarse al grupo, y así fue. Previera información de la conducta de Adrien en tal grupo, haciendo que Gabriel recopile información extra y al mismo tiempo vital para tomar medidas preventivas para cuando Ladybug y Cat Noir tengan en mente tales datos a la hora de enfrentarlo, ya que Gabriel no debe tomarse el lujo de no subestimar a cualquier persona, porque desde esa advertencia la población de París está en su contra. Bueno, casi toda. Nino, al descender al cuarto de calderas con Adrien, Mari y Alia, este revela que ahora formarían parte más miembros como los que mencioné en el punto anterior de este análisis. Para mala suerte de Mari, una persona non grata para ella forma parte en la resistencia, pero si se trata para ayudar a Ladybug y Cat Noir, no tendría más remedio que hacer una tregua con ella, mas no le quitaría el ojo encima. Bien, ¿cómo funcionaría esta pequeña organización? A partir de la recopilación y conexión de pistas que los llevarán a una respuesta, Nino ha mostrado tener buenos dotes detectivescos, por lo que su ayuda será vital para descubrir el secreto detrás de Monarch, cosa que también surge a otra pregunta: ¿será este el preludio de que, como todos son portadores, llegará el momento en que todos sabrán sus identidades secretas? Pues eso lo veremos en capítulos posteriores. El capítulo de Illusion es uno que claramente muestra cómo rasgos psicopáticos conllevan a vetar a un amigo muy cercano. Asimismo, este sacrificio lo llevó a un descubrimiento que creyó estar progresando, lo cual es una jugada relativamente inteligente por parte del antagonista, y sin mencionar que Tomoe tiene mucho que ver en su travesía, ya que aún se desconoce sus motivaciones como tal como para estar ayudando a Gabriel en su búsqueda, o solo son conjeturas mías. Bueno, soy Snow Deathman y nos veremos en el próximo video. Dios los bendiga. Argentina ganó un mundial después de tanto, mira usted.